Hoy vamos a aprender unos aspectos bien prácticos para poder, escuche la palabra que estoy escogiendo intencionalmente. La palabra es luchar. Luchar por una familia que es increíble. Diga conmigo, increíble. Yo sé que es inevitable pensar en esa película de la familia increíble, pero realmente la expectativa o el deseo de Dios para nuestra familia es que no sea una familia ordinaria, una familia más, sino que tu familia sea una familia extraordinaria. Entonces yo sé que a lo mejor en algún momento de tu vida has visto una familia de la cual que tú dices, wow, esta es una gran familia, me gusta esta familia, me gusta esta faceta de esta familia, me gusta cómo son, y te sorprende. Pero yo te quiero decir algo, que todo es perfectible en esta vida. Es decir, tú volteas a ver a tu familia y dices, no, pues yo no la veo tan buena, ¿no? Tiene muchos defectos, y quizás sí, porque no existen las familias perfectas. Yo no quiero hablarte de que hay una perfección. Yo te estoy hablando de que es perfectible, de que podemos mejorar, pero que es necesario luchar por una familia que sea increíble. Entonces nos vamos a dar a la tarea el día de hoy de hablarte de algunos pasos como un reto, como un desafío para este año que está por empezar. Si tú dices, pues como que no tengo mucho que hacer, yo te voy a dar unas tareas el día de hoy junto con mi esposa para que puedas analizar en qué puedes trabajar, en cosas bien sencillas pero súper prácticas que te van a poder ayudar a trabajar en tu familia. Tú dices, no tengo una gran familia. Bueno, las grandes familias o las familias increíbles no son producto de un accidente. No simplemente surgen así. Tú dices, wow, es una familia increíble. No, una familia increíble es de personas que toman decisiones todos los días, papá, mamá, hijos, que están basados sobre principios, sobre decisiones que están bien fundamentadas. Y yo quiero advertirte, el versículo que acabamos de leer es el versículo base de esta enseñanza, porque nos dice aquí, ustedes recuerden que el libro de Esdras y Nehemías se escribe después de que Israel regresa del cautiverio. ¿Recuerdan que Israel está de cautiverio en Babilonia? Bueno, después de eso surge Nehemías, surge Esdras, quienes se encargan de reconstruir Jerusalén. Y parte de la reconstrucción no solamente era una reconstrucción física, material, sino que también en una restauración dentro de cada familia. Entonces el mensaje es este: vamos a luchar por nuestros hijos, vamos a luchar por nuestra esposa, vamos a luchar por nuestra familia. No podemos quedarnos así. Hemos sido destruidos, hemos sido llevados cautivos, y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay mucho desastre en medio de las familias. Entonces el mensaje es: vamos a restaurar nuestras familias. Entonces, si tú estás en un punto donde tú dices, bueno, ya estamos en una edad ya mis hijos están muy grandes, ya llevamos mucho tiempo con mi familia, y tú dices, ya como que no le veo mucho caso, yo te digo, no te rindas, no desistas. Estás en un mejor momento ahora para poder hacer algo por tu familia. Entonces, a lo largo de nuestro caminar, mi esposa y yo, como creyentes, hemos detectado algunas de las cualidades que tienen en común las familias que son increíbles. Entonces hoy vamos a aprender 4 de esas cualidades que tienen las familias increíbles. Así que hoy vamos a ver la primera. Adelante. Así es, familia. Como decía mi esposo, no hay familia perfecta, sino familias que están dispuestas a ser moldeadas por Dios. Y eso es lo que queremos, que cada una de las familias en Colectivo 7 pueda afianzarse en la palabra de Dios, y también, ¿por qué no?, estrategias que nos hagan familias fuertes. Y el primer aspecto es que una familia increíble se divierte. ¿A cuántos nos gusta divertirnos? Sí, ¿verdad? Y no solamente en vacaciones, no solamente en días de descanso, sino cada día aprendemos a disfrutar. A veces estamos tan ocupados, estamos tan atareados en el ajetreo de la vida, en el afán de la vida, trabajamos todo el día y llegamos a casa bien rendidos, ¿verdad? Bien cansados, y ya no queremos saber nada de nada.
Entonces, tenemos que aprender a divertirnos y a disfrutar a nuestra familia. Disfrutar cada día con nuestro esposo, disfrutar cada día con nuestros hijos. Si Dios te ha dado una familia, aprende a disfrutarla, aprende a divertirte con tu familia. No, a veces yo tenía esa idea de ser como tipo sargento y queremos así. Todas las cosas cuadradas, bien hechecitas. Y sí, les tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser bien hechos. Tenemos que enseñarles disciplina. Tenemos que enseñarles que allá afuera se van a enfrentar a reglas, a un trabajo, a un jefe. Pero también tenemos que ser flexibles. Y no todo el tiempo son normas, no todo el tiempo es estar así cuadrado, ¿no? Yo soy de ese equipo y Dios ha moldeado también ese aspecto en mi vida. También hay muchas familias que ven a sus hijos como una empresa, ¿no? Yo veo a mis hijos con signo de número y este hijo va a estudiar tal cosa y me va a sacar de pobre y no sé qué, pero no es así. Nosotros no somos esos directores de empresa. Tenemos una familia y es un regalo de Dios que Dios nos ha dado. También debemos de aprender a divertirnos, porque en la diversión hay mucha creatividad. Y vamos a ver el primer versículo. Yo quiero que veas que la palabra de Dios nos enseña a trabajar. Sí, dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Dice que el trabajo es honroso, el trabajo es bendición, pero también la palabra de Dios nos enseña a divertirnos. Y vamos a ver esos versículos. Dice Eclesiastés 8:15, lo tienen en su pantalla. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Es Eclesiastés 8:15, el libro que escribió Salomón, el hombre más sabio, el hombre que Dios en un sueño le pregunta qué quieres que te dé y le pide sabiduría. El hombre más sabio después de Jesús está diciendo esto: yo te aconsejo, yo te sugiero que te diviertas. Sabemos que el juego en niños siempre ayuda, sobre todo en la etapa de preescolares. Los chiquitos necesitan jugar todo el tiempo porque aprenden jugando, aprenden explorando y también les da mucha creatividad. Así que también nosotros adultos nos podemos divertir. No solamente es pasar la vida, trabajar y otro día más, trabajar y otro día más. No estamos diciendo que no trabajen, sino que aprendan a disfrutar esos momentos en familia. Hay tiempo para todo y lo hemos visto en muchas enseñanzas. Primera de Timoteo también vamos a ver 6:17. La parte B dice así en la versión PDT: Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. ¿Para qué, familia? Para que lo disfrutemos. No solamente es acumular cosas, no solamente es tener una linda familia, sino es para disfrutarla. Y tal vez en algún momento tú has pensado que la familia es un proyecto para tu vida. Y no es así. Es un regalo de Dios. Sí, es algo que nosotros podemos contribuir, podemos ir creciendo en familia. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero también la disfrutamos. Dios nos da las cosas para disfrutarlas, no para tenerlas ahí arrumbadas, no tener ahí nuestros hijos solamente, ay sí, Dios me dio hijos, pero no los disfruto. Están ahí, pero no paso tiempo con ellos. Ellos necesitan de nuestro tiempo, ellos necesitan de nuestro amor todo el tiempo. Vamos a ver Eclesiastés 11:8, que dice: hay que disfrutar cada día mientras estemos vivos. ¿Cómo dice? Hay que disfrutar cada día mientras estemos vivos, sin importar cuánto va a durar nuestra existencia. ¿Por qué debemos de disfrutar el tiempo en familia? Porque no sabemos cuándo será nuestro último día de vida. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cuándo es tu último día de vida? Nadie sabe. Nadie sabe. Y a veces piensan que sí, yo voy a disfrutar a mi familia cuando me retire, ¿verdad? He escuchado a algunos familiares que dicen eso. O yo voy a servir al Señor cuando me retire. Muchas cosas los dejamos cuando nos retiremos.
pero no es así. Tenemos que disfrutar cada día de nuestra existencia, cada momento que el Señor nos da. Si tenemos hoy vida, puedes respirar, disfruta este día. No dejes que pase en blanco y sea un día aburrido, un día sin color, un día gris, en la presencia de Dios sobre todo, y también con tu familia. Aprende a disfrutar a tu familia. Ahora, tengo una frase, dice mi esposo, matadora, y yo quiero que te la grabes. La gente no recordará lo que dices, pero recordará cómo los hiciste sentir. Hay veces que nos afanamos en darles a nuestra familia, a nuestros hijos, muchas cosas materiales, pero lo importante, el amor, nuestro tiempo, no se lo estamos dando. Es importante. ¿Cómo lo estás haciendo sentir a tus hijos? No va a recordar las instrucciones tu hijo cuando ya no estés. No va a recordar lo que le dijiste. Va a recordar cómo lo hiciste sentir. ¿Cómo estás haciendo sentir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Realmente estás disfrutando ese regalo que Dios te da? Y vamos ahora al lado de parejas. Muchas veces no disfrutamos a nuestro esposo. No disfrutamos, esposo, no disfrutas a tu esposa, ¿no? Decía hace un momento, llegamos a la casa y rendidos. Y hay familias que prenden la televisión y se desconectan, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿O solamente yo he visto eso? No es nada malo, pero también debemos de aprender a disfrutar a nuestra pareja, porque muchas veces lo tenemos ahí, pero no lo disfrutamos, no pasamos tiempo, no nos divertimos, no nos reímos juntos, no ven nuestros hijos que nos estamos amando. Y ese es el mejor ejemplo que tú puedes darle a tus hijos, que ellos vean más bien que amas a tu cónyuge, que estás amando todos los días, que estás disfrutando su compañía. Un cafecito puede ser algo sencillo, pero disfrutas estar con él. Y vamos a leer este versículo, también Eclesiastés. Eclesiastés 9:9 dice: disfruta la vida con la esposa que amas, todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. Salomón nos vuelve a decir: disfruta la vida con tu esposa, con la esposa que amas. ¿Y cuántos realmente están disfrutando ese compartir, ese amar a tu cónyuge? O solamente es, pues ya me casé y fue que me tocó y ya soportas, ¿no? Decimos por ahí, estás soportando, pero no es así. Aprendamos a disfrutar a nuestra pareja, y muchos le echan la culpa también a los hijos. Es que ya llegaron los bebés y ya no podemos salir como antes lo hacíamos como novios. Ya llegaron los hijos y nos desvivimos por los hijos. Y no está mal desvivirse por los hijos, pero también tienes que aprender a sembrar en tu relación. Tienes que aprender a escaparte, dar una escapadita por un día, una noche que los dejes encargados. No va a pasar nada. Puedes compartir ese tiempo con tu pareja y dejar a los hijos un momento, dejar a la familia un momento y sembrar en esa relación. Ese es un grave error que también le hemos achacado a los hijos, y no hemos compartido ese tiempo especial con nuestra pareja. Vamos a ver también que nuestros hijos son un regalo de Dios. Dice el Salmo 127:3. Los hijos son un regalo de Dios. Y a veces queremos intercambiar ese regalo, ¿verdad? Algunas ocasiones los queremos ahorcar. Pero ese regalo que Dios nos ha dado es para disfrutarlo. ¿Tú das un regalo para qué? Para que la persona que estás pensando, que quieres agradar con ese regalo, disfrute ese regalo, ¿no? Entonces Dios nos ha dado ese regalo para disfrutarlo. Nuestros hijos son para disfrutarse. No solamente es qué bonitos se ven, qué arregladitos se ven, qué bonitos se ven en la foto familiar. No es así. La palabra amor se traduce en tiempo para nuestros hijos. Aprendamos a darles tiempo para nuestros hijos. ¿Estás disfrutando realmente a tus hijos o los estás viendo pasar los días y no disfrutarlos? Aprendamos, familia, a disfrutarlos cada momento, y no solamente invertir en cosas materiales. Vemos muchas
muchas familias que sí les están dando provisión, pero no los están cuidando. Y eso también lo vamos a ver en un momento. Bueno, la primera cualidad es que una familia se divierte o aprende a divertirse. Por cierto, quiero preguntarte, ¿qué es lo que disfrutan hacer juntos como familia? ¿Sabes identificar esa actividad, ese juego? Espero que tengas uno. Y si no lo tienes, debes de tener uno, porque las familias que son increíbles aprenden a divertirse juntos. La segunda cualidad es que una familia increíble se motiva a crecer. Y este es algo en lo cual muchas veces somos muy enfáticos e incluso repetitivos. Necesitamos crecer. Y una familia, si tú aspiras este año que tu familia mejore, avance, sea increíble, que no sea una familia del montón, una familia ordinaria, sino una familia extraordinaria, busca que todos estén creciendo, que todos se apoyen a crecer, que no solamente sea el apoyo del papá y de la mamá sobre los hijos buscando que ellos crezcan, lo cual es bueno, pero también hay que apoyar a papá a que crezca, también hay que apoyar a mamá a que crezca, que todos en la casa deben de tener un crecimiento. Esto es muy importante, debemos de animarnos e instarnos a crecer. Entonces pusimos hace ratito la imagen de una plantita ahí, porque es así como tiene que ser vista nuestra familia, como una plantita. Tú sabes que una planta no crece accidentalmente, la planta crece producto a ciertos factores. Y hoy vamos a ver qué son esos factores que hacen que nos ayuden a crecer cada miembro de nuestra familia. Entonces, de entrada te quiero decir que si no estás aprendiendo nada, estás atorado, no estás creciendo. Si a lo mejor hiciste una evaluación de tu año, que yo espero que sí lo hagas, porque las personas saludables hacen una evaluación de cómo vivieron su vida este año. Entonces, si tú haces una evaluación, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué tanto creciste? ¿Qué tanto aprendizaje has ido adquiriendo? Porque si no estás aprendiendo, estás atorado y dejaste de crecer. Nuestro mejor ejemplo es Jesús. Recuerden, Él es nuestro modelo a seguir. Lucas capítulo 2, versículo 52 nos dice lo siguiente respecto a Jesús. Dice que Jesús, Yeshua, crecía como en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Entonces, di conmigo, sabiduría. ¿Sabes a qué se refiere? Que Jesús creció intelectualmente, mentalmente. Es decir, cuando Jesús nació, Él no nació sabiéndolo todo. No, este versículo nos aclara que el crecimiento de Jesús fue un crecimiento como el tuyo y como el mío. ¿Me explico? Porque Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces, como un hombre normal, Él creció mentalmente. Cuando dice que creció en sabiduría, se refiere a que creció mentalmente. Él creció intelectualmente. Ahora diga conmigo, estatura. Hable como si hubiera comido bacalao. Estatura. Ok. ¿Saben a qué se refiere? No solamente Yeshua creció en sabiduría, sino que creció en estatura. ¿Saben? Esta parte hace referencia a toda la cuestión física, la salud física. Y esto es muy importante. Y es algo que he dicho varias ocasiones, lo he repetido porque yo quiero hacer mucho énfasis y que no olvide esto. Muchas veces como iglesia hacemos énfasis solamente en el área espiritual, pero hemos hecho de lado todos los demás áreas de nuestra vida. Y usted es una persona integral, no solamente es espiritual, usted es una persona física, usted es una persona emocional. Entonces Jesús creció en estatura, quiere decir que Él creció físicamente saludable. Y es algo que no podemos dejar de lado y que necesitamos analizar en nuestras áreas de crecimiento si estamos creciendo. Yo quiero preguntarte, ¿este año creciste en tu salud física? ¿Mejoró tu salud o se deterioró tu salud? Porque si se deterioró, quiere decir que no estás creciendo, y que muchos caemos en el juego de decir que porque está avanzando los años, tú tienes que ir de alguna manera decreciendo, deteriorándote. Eso es una mentira. Tú tienes que cuidar y tienes que ser responsable de la salud física de tu cuerpo. La tercera forma en la que Jesús creció es que creció en favor de Dios. Esto quiere decir crecimiento espiritual.
¿Me explico? No solamente Jesús creció mentalmente, creció físicamente, creció en su relación con su Padre. Esto es la cuestión espiritual en la cual tenemos que crecer. Y yo te pregunto, en esta área, ¿cómo creciste espiritualmente? ¿Estuviste más cerca? ¿Estás más cerca de papá? ¿Conoces un poquito más a papá? ¿O este año fue un tiempo de distanciamiento también social con nuestro Padre Celestial? Yo espero que no. Número 4, la cuarta forma en la que crecemos en la vida es en el favor de toda la gente, es decir, socialmente. ¿Saben? Yeshua no era un antisocial. Yeshua creció socialmente, tuvo el favor de Dios, es decir, tuvo una relación con Dios, pero también tuvo una relación con las personas. Socialmente, Jesús no era un lisiado emocional. Yeshua era una persona emocionalmente saludable, que se podía relacionar con todas las personas. Y esto es muy importante. Yo no sé cómo tú socialmente creciste este año. ¿Te llevaste mejor con las personas o te hiciste un poco más antisocial? Lamentablemente con esta pandemia pues muchos se hicieron un poquito más ariscos de lo que ya eran, más antisociales. Espero que no, pero yo espero que todos en casa estemos creciendo dentro de estas áreas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que esperamos para el siguiente año? ¿Qué es lo que esperamos como familia para el siguiente año? Bueno, crecer en estas 4 áreas. Y quiero agregar esto. En familia, en casa, hay lecciones que solamente vamos a aprender dentro de nuestra familia. Estas lecciones solamente te las van a enseñar papá y mamá. Si tú no las aprendes en tu casa, yo te quiero decir que no las vas a aprender en la escuela y mucho menos las vas a poder aprender en el trabajo. ¿Cuáles son esas lecciones que son de alguna manera necesarias, que no se pueden, que son ineludibles? Estas 5 lecciones que yo quiero decirte y mencionar rápidamente, estas 5 lecciones tienen que ser dadas por todos en nuestra casa. Y te quiero desafiar que si no has dado estas lecciones en tu casa, yo quiero invitarte como tu pastor, como tus pastores, queremos invitarte a que trabajes en estas 5 lecciones, a que las consideres, porque si tú no le enseñas estas 5 lecciones a tus hijos, no las van a aprender y van a sufrir, se van a dar de topes en su matrimonio, en su trabajo, en las actividades que ellos realicen, porque es tu deber, es tu responsabilidad de enseñar estas 5 lecciones. Entonces, lección número 1 que debemos enseñar en nuestros hijos son los sentimientos. Esto es muy, muy importante. ¿Qué hacemos con los sentimientos? ¿Qué hacemos con las emociones? Se lo acabo de mencionar hace ratito. Usted no solamente es un espíritu, sino que también tiene usted un alma que tiene emociones, y no podemos dejarla de lado el alma. ¿Qué hacemos con las emociones? ¿Qué hacemos con los sentimientos? Yo le quiero decir que si usted enseña a sus hijos a manejar sus emociones, sus sentimientos, usted está haciendo o preparando una persona que va a ser muy hábil en el futuro. Personas frustradas, personas fracasadas son personas que no saben manejar sus emociones. No les enseñaron en su casa cómo manejar sus sentimientos, cómo manejar la ira, cómo manejar la culpa, cómo manejar la pérdida en su vida. Bueno, en una buena familia, en una familia de creyentes, en una familia increíble, tú debes de aprender a reconocer tus sentimientos. Diga conmigo, reconocer tus sentimientos. ¿Saben? Que muchas veces cuando tenemos un conflicto, papá, mamá, hijo, papá o hija, mamá e hija o hijo, tenemos un conflicto o puede ser un conflicto aislado de algo que te sucedió en la escuela, de algo que te sucedió en el trabajo, y tienes un conflicto emocional, tienes algo aquí adentro que no sabes cómo nombrarlo, lo sientes. Entonces el papá dice, ya déjalo, ya sabes cómo es. ¿No? ¿Han escuchado eso? Ya ves cómo es. Él es así. Ya ves que él es igualito a su abuelito. Él es igualito a la tía. Él salió así. Déjalo. Ya se le pasará, dirían por ahí. Y no es cierto. Lo que pasa es que no enseñamos a nuestros hijos a que reconozcan lo que están sintiendo.
y que tienen que ser responsables de lo que ellos están sintiendo. Entonces en una buena familia enseñamos a los hijos a reconocer sus sentimientos. Número 2, a nombrar sus sentimientos o sus emociones. Eso que tienes, hijo, tiene un nombre. ¿Cómo te sientes? Dilo. Bueno, es que me siento enojado. Bueno, me siento frustrado, me siento rechazado, me siento hecho a un lado. Bueno, ¿verdad que tiene un nombre? No nada más es poner cara de que estás y avientas cosas y contestas mal y haces así de cierta manera las cosas. No, sino que te sabes expresar y dices, a ver, hijo, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Bueno, papá, es que estoy enamorado, pero la chica no me hace caso. Ah, estamos hablando ya más en serio, ¿no? Bueno, papá, es que la verdad es que yo esperaba esto, tenía esta expectativa y las cosas no salieron bien. Bueno, eso es nombrar las emociones, eso es ponerle un nombre, eso es muy importante. ¿Saben qué difícil es? Yo he estado en consejerías, yo sé que mi esposa también ha estado en muchas consejerías, hemos tenido matrimonios, y qué difícil es cuando el esposo no sabe decir lo que tiene. ¿Qué es lo que tienes? Porque nunca en su casa le dijeron, nombra lo que tienes. Nada más está trabado de coraje, pero no sabe por qué está enojado y no sabe expresarlo, decir, estoy enojado por esto, me molesta esto. Entonces, ¿saben? Esto nos va a ayudar mucho en cuanto a la comunicación, cuando nosotros nombramos simplemente las emociones o el sentimiento. Y número 3, en una buena familia aprendemos que nos responsabilizamos por nuestros sentimientos. Digan conmigo, yo me hago responsable de lo que siento. Por favor, iglesia, colectivo 7, hazte responsable de lo que tú sientes. Porque qué fácil es andar echando culpas de que yo me siento así porque Juanito me vio feo. No, tú te sientes así porque tú te quieres sentir así. No le eches la culpa a Juanito. Si Juanito te vio feo, tú decides sentirte bien o sentirte mal, así de sencillo. Pero entonces yo decido sentirme ofendido y me hago el ofendido y me hago el sentido, y entonces lo único que estoy haciendo es haciéndome daño a mí mismo, y Juanito se está echando allá su bombless al rato y yo estoy bien enojado porque yo tomé una mala decisión. No me estoy haciendo cargo, no me estoy haciendo responsable de lo que yo siento. Usted es responsable de lo que usted siente. Entonces, muchas veces cuando yo estoy hablando aquí y usted decide ofenderse, usted hágase responsable de eso. Yo estoy parado aquí simplemente transmitiendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces es algo que cada persona debe ser responsable de lo que está sintiendo. Número 4, identifique sus sentimientos. Y número 5, expréselos correctamente. Este es un punto importante. ¿Cómo vas a expresar lo que estás sintiendo? Saben que muchos no saben expresar lo que están sintiendo, simplemente se quedan callados. Otros explotan, ¿no? Otros se alejan. Entonces, porque no sabemos cómo expresar nuestros sentimientos. Yo se lo digo en serio. Trabaje esto con su familia, trabaje esto con sus hijos. Por esa razón, muchos en el mundo son lisiados emocionales. Por eso vemos tanta violencia, por eso vemos tanta maldad en la tierra, porque la gente es un montón de confusión en su vida, porque no hay papá, no hay mamá que se sienten con sus hijos a enseñarles las cosas más básicas de la vida. Yo la otra vez veía a un papá que le decía a su hijo, no llores, aguántate, ¿para qué lloras? No llores. ¿Sabe qué está haciendo eso? Está reprimiendo las emociones de su hijo, como si llorar fuera algo malo, ¿no? Entonces, déjelo que llore. No reprima esas emociones. De alguna manera él está expresando que tiene dolor, que está haciendo un berrinche, no lo sé, y lo está expresando llorando. Entonces no hay nada de malo en llorar. No podemos apagar las emociones. Entonces muchos de nosotros crecimos en una usanza, en un estilo donde nos reprimían muchos de nuestras expresiones. Y no hagas esto, y no hagas lo otro, y aquello. Y entonces muchos de nosotros crecimos así. Yo le digo, yo crecimos en una iglesia donde era demasiado legalista, donde yo recuerdo que mi mamá tenía su varita al lado y tenía yo una sillita chiquita y donde nos sentábamos. Yo sé que también pasó por ahí mi hermano, mi hermana. Yo pasé por esa misma sillita donde mi hermano sentaba en esa sillita, y cuidadito y te movías de esa sillita, porque yo recuerdo que el que estaba predicando decía, hermana, por favor, atiende a tu hijo.
¿Saben qué hacía? Se levantaba la hermana, tomaba la varita y lo llevaba al baño y le daba disciplina. Sí, a veces me dan ganas de decir eso, pero no es así. Usted tiene que enseñar a sus hijos a trabajar con sus emociones. La segunda cosa o lección que necesitamos aprender no solamente son las emociones o sentimientos, los conflictos. ¿Cómo va usted a enseñar a sus hijos los conflictos? El manejo de los conflictos es una de las lecciones inevitables que usted le debe de enseñar a sus hijos. Cómo resolver conflictos, cómo aclarar conflictos, porque en su matrimonio es la prueba principal: conflictos. Entonces, cuando no sabemos resolver conflictos, no nos enseñaron a resolver conflictos, no sabemos cómo aclarar un conflicto, bueno, entonces lo único que hacemos es encontramos dos tipos de personalidades: los que son zorrillos y los que son tortugas. Los zorrillos son que cuando están enojados, todo mundo se entera que está enojado. Usted sabe que el olor de zorrillo es muy apestoso, ¿no? Entonces el zorrillo extiende su olor y todos se dan cuenta que está enojado. En cambio, las tortugas, lo que hacen las tortugas es meter la cabeza. Entonces se aíslan, se alejan, no quieren saber nada. Y ¿saben qué es lo más curioso? Que en un matrimonio normalmente uno es el zorrillo y el otro es la tortuga. No se volteen a ver, por favor, no se volteen a ver. Y ni se identifiquen ni digas: yo soy el zorrillo, tú eres la tortuga. No se identifiquen. Porque ambas formas no son las correctas de lidiar con los conflictos. Entonces, no es poniéndome enojado que yo voy a resolver un conflicto. No es evadiendo el problema, escondiéndome en mi caparazón, que yo voy a resolver un conflicto. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que los problemas son para resolverse. No te haces el mártir. No te haces el que pone la ley de hielo y te quedas callado y le hablas: ¿qué te pasa? Te estoy hablando, contéstame. Y no contesta. Eso no es resolver un conflicto. Y saben, muchos de ustedes se ríen porque es muchas veces lo que seguimos haciendo, aún estando ya grandes. Usted lo puede enseñar a sus hijos desde ahorita, decir: hijo, los problemas, los conflictos son para resolverse. Y es muy interesante que muchas veces no sabemos cómo lidiar con esos conflictos. La tercera lección importante que usted le debe de enseñar a sus hijos, o que usted quizá necesita estar aprendiendo ya, es la pérdida. Cómo lidiar con la pérdida. ¿Sabes por qué? Porque en la vida vas a tener pérdidas. Me pone mucho de nervios papás que solamente le están enseñando a sus hijos a ganar, 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 ganar. Y cuando salen a la vida real, pierden y se vuelven unos fracasados, porque se encuentran con la vida real y se dan cuenta que ya no está papá, ya no está mamá, y ahora les tocó perder, y entonces empiezan que el mundo se les está cayendo en pedazos. No, la vida también se trata de perder. En la vida vamos a encontrar muchas pérdidas. Nadie gana todo el tiempo. Me pone muy nervioso también ver a los papás que ayudan a sus hijos a ganar, incluso haciendo trampa, y le celebran eso. Le eché la mano, no pasa nada, y se dejan ganar. No le enseñes eso. Enséñale a que tu hijo tiene que tener resistencia, tiene que saber ganar, pero también tiene que aprender a perder. Y no estoy hablando que lo hagas un perdedor, estoy diciendo que lo enseñes que también en la vida vas a perder, porque cuando se encuentre con el fracaso lo va a hacer pedazos. Entonces, yo recuerdo hace muchos años, yo tenía como 9, 10 años, mi mamá tenía una perrita que se llamaba Avellana, un color precioso. Mi mamá amaba a su perrita y esa perrita murió atropellada. Entonces yo me acuerdo que mi mamá lloraba por su perrita. Yo no entendía mucho, yo quería mucho a la perrita, pero así como para llorar, no tanto. Pero mi mamá estaba llorando y no sé, en esos momentos mi mamá dice: vamos a enterrar a la perra. Y yo dije: ¿qué? ¿Y qué no se hace nada más con los humanos? Entonces cuando mi mamá nos llevó y hicimos el hoyito allá atrás, teníamos unos árboles de tejocote y enterramos a la perrita. Yo años después entendí que lo que mi mamá nos estaba enseñando era la teología de la pérdida. Que en la vida vas a tener muchas pérdidas y que tienes que aprender a perder y que tienes que seguir enfrentando la vida. Y que tienes que seguir. Entonces está bien a veces sentirse triste. Esta es la teología del dolor, es la teología de perder algo. Entonces muchas veces cuando no estamos preparados para eso, es por eso que cuando alguien pierde algo
o le fracasa en algo, se viene abajo porque siempre estuvo ganando y nunca le enseñaron a perder. Entonces yo les voy a dar un tip. Si ustedes tienen juegos de mesa, ¿quiénes tienen juegos de mesa en su casa? Yo sé que la mayoría. Bueno, si tú tienes un juego de mesa, es una excelente metáfora para enseñar a tus hijos a perder. ¿A poco no? Cuando se pone interesante este juego de mesa, ya se empiezan a poner así medios acalorados. Yo he estado en esos juegos de uno con mi familia, donde ya nos estamos poniendo, ya nos empezamos a quitar así como que a ver, ¿qué está pasando aquí? Se está saliendo de control esto, porque empiezas a sacar el carácter y nadie quiere perder, todos quieren ganar, y entonces por ahí quiere hacer alguien trampa. Entonces es una metáfora excelente el juego de mesa, donde muchas personas sacan en realidad el verdadero carácter. Entonces tú tienes que enseñar a través de algo tan sencillo como un juego de mesa. Hijo, aprende a tomar tu turno. ¿Saben que una de las cosas que a mí me ponen muy de malas, y se los tengo que confesar, es las personas que no respetan su turno? No sé a ustedes, pero de esas veces que estás en la fila, ¿no? Estás manejando, vas a entrar al periférico y llega el clásico que se va hasta adelante y se mete. ¿Saben que eso a mí me pone muy, muy mal? O estoy en el Oxxo esperando ya saben que casi no se junta la gente en el Oxxo, entonces estás esperando ahí y llega alguien así quitado la pena y se mete, ¿no? Y tú dices, Dios mío santo, ¿no? O sea, cosas tan básicas que le puedes enseñar a tu hijo. Hijo, en un juego de mesa aprende a respetar tu turno. Todavía no es tu turno, este es tu lugar. Créanme que haríamos mucho bien tan solo con cosas tan sencillas. Escuchen lo que dice Proverbios 24:16. Dice: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. ¿Saben? Lo que yo quiero enseñar con esto, o decir con este versículo, es que necesitamos enseñar a nuestros hijos a tener resistencia. Que en la vida te vas a caer, que en la vida vas a perder, que en la vida a veces vas a fracasar. Pero ¿qué hacen los justos? Los justos se vuelven a levantar. Aún a los justos las cosas les salen mal. Aún a los justos les puede llegar el fracaso. Aún a la gente buena le puede ir mal. No pasa nada. Pero ¿qué tienes que hacer? Volverte a levantar. Eso enséñale a tus hijos. Se llama resistencia. No enseñes a tu hijo a renunciar. No le enseñes a tu hijo que empezó a andar en bicicleta y se cayó 2 veces y te dice: ya no quiero agarrar la bicicleta. Está bien, hijo, ya no la agarres, ahí déjala. ¿Y por qué no anda en bicicleta? No, es que ya no quiso andar en bicicleta. Con algo tan sencillo, enséñale a tu hijo: hijo, tienes que intentarlo otra vez. Se llama resistencia, porque en la vida te vas a encontrar con que tienes que intentarlo 1, 2, 3, 4, muchas veces. Y entonces ahí está el cristiano que oró 2 veces porque quiere una esposa, y oró 2 veces a Dios y Dios no le contestó, y ya está enojado con Dios, porque no le enseñaron que tiene que ser una persona consistente, persistente, que tiene resistencia. ¿Se dan cuenta qué importante es enseñar estas lecciones tan sencillas? Entonces, no enseñes a tus hijos a renunciar. La lección número 4 que enseñamos a nuestros hijos son los valores. ¿Qué es lo más importante en nuestra casa, hijo? Tenemos valores, tenemos principios. Entonces, debes saber que el mundo los está atacando constantemente. Los está atacando con otros valores. Y sabes, a mí lo que me sorprende es que el diablo no... podríamos decir que tiene algo bueno, si pudiéramos decirlo de esa manera, es que el diablo es muy previsible. El diablo solamente tiene 3 tipos de tentaciones. Las 3 tentaciones más básicas es lo que dice primera de Juan capítulo 2, es que dice la lujuria de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son las 3 tipos de tentaciones básicas que experimentó Adán, que experimentó Abraham, que experimentó Noé, que experimentó el mismo Yeshua. Son las mismas tentaciones básicas. Dirían por ahí vulgarmente, es la misma gata, ¿no? Revolcada, ¿no? Entonces no hay un cuento nuevo. Realmente son las mismas tentaciones que nuestros hijos van a enfrentar, lo mismo que tú enfrentaste. Es decir, la lujuria de la carne, el placer, buscar placer a toda costa, los deseos de los ojos, es decir, la ambición, la codicia, yo quiero tener, poseer, y la vanagloria de la vida. Es decir, nada más me importa esta vida, no pienso en lo que viene mañana, no pienso en lo que sucederá después, solo importa el ahora. Eso es básicamente lo que el mundo está enseñando a nuestros hijos, y tú le tienes que contrarrestar con valores de la palabra de Dios, con principios, cómo pueden luchar contra esos antivalores. Y número 5 y último, modales.
no podía dejar de mencionar los modales son importantes. Insisto, estas lecciones no se las van a enseñar a tu hijo en la escuela, no se las van a enseñar a tu hijo en el trabajo, tú se las tienes que enseñar en tu casa. Si tú no se las enseñas, el día de mañana tu hijo va a tener muchos problemas. Modales. ¿Sabes por qué son tan importantes los modales? Porque los modales determinan nuestro carácter. Yo recuerdo a mi maestro de álgebra. Mi maestro de álgebra era una persona en plenitud, alrededor de 87, 88 años. Yo recuerdo que él llegaba trajeadito. Era el único maestro, el de álgebra, que llegaba trajeadito todos los días, bien peinadito, bien boleadito. Se veía luego la diferencia el maestro de álgebra cuando entraba y empezaba a hablar. Él no entraba dando una clase, él entraba dando una reflexión y nos empezaba a decir. Y yo recuerdo que muchas veces utilizó esta frase y se las voy a repetir: los modales hacen al hombre. Qué importante enseñarles a nuestros hijos, a nuestras hijas los modales, porque los modales hacen al hombre. ¿Saben? Lo que estaba diciendo ahí era una gran verdad, porque yo conozco a muchos jefes, a muchos administradores, conozco a mucha gente en autoridad que son grandes personas, han estudiado mucho, tienen muchas maestrías, pero que sus modales dejan mucho que desear, que tú dices, es una pésima persona. Incluso dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, tú dices, wow, y tiene una autoridad, pero aunque tiene esa autoridad, los modales dejan mucho que desear. Trata mal a las personas, es una persona tosca, es una persona grosera, es una persona intolerante. Aunque seas lo que seas, tengas las maestrías que tengas los estudios que tengas, pero si tienes esos modales, no sirve de nada. Eso te lo tienen que enseñar en tu casa. Entonces vimos que una familia increíble se divierte, una familia increíble crecen juntos, y vimos varios aspectos. Y el tercer aspecto es que una familia increíble se cuidan unos a otros. En una sociedad tan fría que cada quien se rasca con sus propias uñas, debemos enseñar en casa, en nuestra familia, a cuidarnos los unos por los otros, a cuidarnos mutuamente. Que no haya rivalidades entre hermanos, que no haya rivalidades, porque tristemente nos hemos enterado que tal familia, en mi caso, por ejemplo, familias se dejaban de hablar, se distanciaban, y no es así como debemos de enseñarles a nuestros hijos. Nuestra familia debe de cuidarse y debe ser un impermeable. Por eso está esa imagen de los impermeables, porque nuestra familia es una protección para nuestros hijos. Deben sentirse seguros, deben sentirse escuchados, que tienen unos padres, que tienen hermanos que los pueden escuchar, que los pueden entender. Cada uno de nosotros estamos atravesando diferentes tormentas. Tal vez mamá está atravesando una tormenta, tal vez papá está atravesando una tormenta, tal vez alguno de nuestros hijos está atravesando una tormenta. ¿Y qué debemos de hacer? Cuidarnos, escucharnos, llorar con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro esposo. Hay momentos que nos hemos sentido en tormentas y nos sentimos solos porque no podemos externar lo que estamos pasando. Porque muchas veces, como decía mi esposo, nos han acostumbrado a quedarnos con los sentimientos y no sacarlos en la manera adecuada. Entonces podemos aprender también en familia a lidiar con esas tormentas. Y hay 3 tipos de tormentas que queremos compartirte. Una de esas tormentas es el cambio, los cambios. Yo quiero leerles, antes de pasar a este primer punto, Eclesiastés 4:9, está ahí en su pantalla. Más valen 2 que 1, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si no, uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae, porque no hay quien lo ayude. Entonces debemos aprender a rodearnos de personas, claro que sí, amigos, que nos levanten en momentos difíciles, pero principalmente en nuestra familia, levantarnos mutuamente, ayudarnos, cuidarnos, protegernos. Y este primer punto de los cambios es una tormenta, aunque algunos no lo crean. Un cambio es importante. Tal vez un cambio de ciudad, un cambio de escuela. Tal vez a nuestros hijos se les haga muy difícil enfrentar los cambios. No a muchos nos gustan los cambios, ¿verdad? Podemos estar en una casa
por años y años, y al momento que llegamos a cambiarnos, nos pega. Un cambio puede ser una tormenta, entonces debemos también apoyarnos en ese cambio. Cuando tú vas por el camino, por ejemplo, vas en la carretera y te encuentras un bache y te saca tal vez del carril, ¿no? Ese bache. Ese es un cambio significativo. Y tal vez tu llanta sufrió un leve desperfecto, o tal vez un grave desperfecto, pero esa alineación y balanceo que necesita tu coche, tu auto, también en nuestra vida espiritual, también en nuestra vida emocional necesitamos esa ayuda. A veces no queremos escuchar un consejo, y saben que estamos para servirles, estamos para apoyarles en lo que necesiten, y a veces nos hacemos fuertes, como podemos lidiar con esta tormenta nosotros solos, tanto en familias como individuos. Podemos apoyarnos mutuamente también como familia de Dios. Entonces no te hagas el fuerte, no te cierres si estás pasando por alguna tormenta. Estamos para apoyarte, estamos para ayudarte, y una persona realmente inteligente busca asesoría, busca ayuda. Un cantante busca un coach vocal que le ayude a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, a seguir superándose. Un deportista busca un entrenador también que lo asesore, que lo ayude al éxito, a la victoria en sus competencias. Entonces podemos enfrentarnos a las tormentas, a los cambios, con ayuda de muchas personas que nos aman, principalmente ayudas espirituales que estamos para servir con nosotros como pastores. Otra tormenta de la cual podemos ser protegidos son las influencias negativas. Nuestros hijos están siendo bombardeados por influencias. Nuestro esposo también está siendo bombardeado por influencias negativas. Nuestra esposa, en el caso de los esposos, pueden estar bombardeados por influencias. Se dice que un niño de 18 años ha pasado 18,000 horas viendo la tele. Imagínense todo lo que ha absorbido en esas horas de televisión, y ahora que están de moda las series, que no hay ni siquiera un cuidado en las series. Yo he visto familias que les dejan ver las series que sean a nuestros hijos, a los hijos, y es de mucho cuidado. Y no es ser religioso, es simplemente cuidar lo que están viendo tus hijos, de qué se están alimentando. A veces somos muy extremos en cuidar su alimentación y buscamos los alimentos de mejor calidad, incluso orgánicos, alimentos sin gluten. Somos exagerados en alimentación física, pero no somos exagerados en la alimentación espiritual y también en lo que estamos metiendo a nuestra mente. Es importante que examinemos de qué se está nutriendo tu hijo. A veces lo ponemos en la tele como la nana y no estamos viendo ni siquiera los comerciales, qué se les está presentando en YouTube, en las redes, qué se les está presentando, porque con un clic tienen la tentación a la mano. Tenemos que estar observando continuamente a nuestros hijos y también saber que cada uno de los integrantes de nuestra familia puede estar luchando con esas tormentas, influencias negativas, influencias en la escuela, influencias en el trabajo. Cada uno de nosotros estamos siendo tentados en esas influencias negativas y debemos de aprender a que se pueden refugiar en nosotros. Que los hijos no se sientan apartados y que están luchando por su propia cuenta, primero con Dios, pero también que ellos sepan que pueden contar con nosotros, que estamos para escucharlos, no para juzgarlos, no para condenarlos, que estamos ahí para orar por ellos, para interceder, para llorar juntos cuando duele, cuando personas amistades que tú creías que eran amigos, tal vez te rechazan, tal vez ya no es la misma situación, la misma amistad. Y también pasando a este último punto, también una tercer tormenta es el rechazo. Todos estamos en la misma situación de enfrentar algún rechazo. Tal vez lo enfrentaste de chiquito y te marcó tu vida y no pudiste manejarlo de la manera adecuada. Nosotros enseñemos a nuestra familia a manejar esa tormenta. Podemos pasar el rechazo, pero no debemos de quedarnos ahí rechazados, sentirnos rechazados toda la vida, porque sí, como decía mi esposo, esas personas no aprenden a resolver conflictos. Todo el tiempo se sienten rechazadas, todo el tiempo se sienten que las hacen a un lado. Debemos aprender
a manejar el rechazo. Y que también nuestros hijos, si están sintiendo algún rechazo en la escuela, en el trabajo, donde sea que vayamos, ellos puedan contar con nosotros. Ellos puedan externar lo que sienten, como lo decía mi esposo hace un momento. Llorar en familia a veces se nos hace difícil y decimos, no llores porque tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Y a veces los hacemos así a los hijos, que se guarden todo, que sean valientes. Sí, debemos de ser valientes, pero también podemos sentir, podemos llorar, podemos tener lágrimas en nuestros ojos porque nos hirieron, porque nos lastimaron. Pero el hecho es no quedarse ahí, sino salir adelante juntos. Dice el Salmo 71, 9. Vamos ahora a tocar un poquito con los integrantes de la familia, no solamente papá, mamá e hijos, sino también abuelos. A veces hacemos a un lado los abuelos porque ya hicieron su vida, ya trabajaron, ya se cansaron, y así lo ve la sociedad, como gente que ya no es productiva, y los hace a un lado. Nosotros cuidamos de los adultos mayores, adultos en plenitud, y dice el Salmo 71, 9: ahora en mi vejez no me hagas a un lado, no me abandones cuando me falten fuerzas. Y podemos encontrarnos que en un momento se inviertan los papeles. Un momento tú fuiste y limpiaste la nariz de tu hijo, y después tu hijo puede venir a limpiar tu nariz porque no puedes hacerlo. Entonces también debemos de ser tolerantes y sensibles a la situación de mi familia, de mi tía, de mi abuelo, si está en esa etapa de adulto de plenitud. ¿Por qué no ser tolerantes? ¿Por qué no ser amorosos? ¿Por qué no ser pacientes con la gente mayor? Y esos son los roles que nos marcan como una familia excelente, como una familia increíble. Una familia no del montón, no una familia promedio, sino una familia que se ayuda mutuamente, pero también ayuda a otros. Que podamos sembrar en nuestra familia ese amor por los demás. No rivalidades, no egocentrismo, no banalidades que el mundo nos enseña, la sociedad nos enseña a solamente ver por mi propio beneficio, mi propio bien, sino ver por la necesidad de otros. Que podamos, nuestra familia, siempre tener las puertas abiertas a la hospitalidad, ayudar a otros, invitar, ¿por qué no?, a familias que estén en necesidad, familias que estén pasando por momentos críticos, que siempre nuestra casa esté abierta para esas familias y que nuestros hijos puedan aprender esa modalidad de una familia increíble. Ok, repasamos entonces. Una primera cualidad para llegar a tener una familia increíble es que de entrada aprendemos a divertirnos juntos, aprendemos a disfrutar y pasar tiempo juntos. Eso es importante. Tiempo es lo más valioso que tenemos y que podemos dar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. La segunda cualidad a desarrollar para aspirar a tener una familia increíble, insisto, no es algo accidental, es algo con lo cual tú tienes que luchar. Es posible tener una familia increíble si, además de pasar tiempo y de divertirse juntos, se mantienen creciendo, aprendiendo, se motivan unos a otros a crecer, a seguir aprendiendo. Entonces, hablamos hace un momentito de las lecciones más básicas que necesitamos enseñar a nuestros hijos y que tienen que salir desde papá y desde mamá. De nadie más lo van a recibir, solamente de mamá y de papá. Eso es muy importante. Y lo que mencionaba hace un momentito, la tercera cualidad que mencionó mi esposa, es el cuidarse los unos a los otros. Cuidar las espaldas de papá, cuidar las espaldas de tu hijo, de tu hija, estar atento, porque un consejero algún día nos dijo a nosotros, bueno, si no vas a cuidar de forma integral la vida de tus hijos, entonces no eres un padre. Yo me sentí un poquito molesto porque esto es muy fuerte. Si no vas a cuidar integralmente la vida de tus hijos, entonces no eres un padre. Si te consideras ser padre nada más porque cuidas que no se lo vayan a robar, si te consideras un padre porque nada más lo llevas de la mano a la escuela y lo dejas ahí y no cuidas
su alimentación, no cuida su salud, no cuida sus emociones, no cuida su espiritualidad, ¿te das cuenta? Es una cuestión integral. Muchos de nosotros nos hemos dedicado simplemente a cuidar meros aspectos bien básicos, pero hemos descuidado otros aspectos. Entonces es una exhortación para ti, es una exhortación para mí. Si yo quiero ser un padre en toda la anchura de esta palabra, bueno, entonces necesito cuidar todos estos aspectos de forma integral. Y número 4, para terminar, una familia increíble sirve a los demás. Eso es una cualidad que detona de la mano de las 3 pasadas. Entonces, de las 3 cualidades anteriores. Entonces, cuando yo trabajo esas cualidades, va a ser más sencillo que esta 4ª cualidad se pueda dar de manera natural. Enseñamos a nuestros hijos que servimos a Dios cuando servimos a los demás. Diga conmigo, yo sirvo a Dios. Dígalo fuerte, yo sirvo a Dios cuando sirvo a los demás. No se le olvide, cuando usted está sirviendo a los demás, usted está sirviendo a Dios. Y eso es algo que le tiene que enseñar a sus hijos. Hijo, cuando sirves a los demás, cuando sirves a tu papá, cuando sirves a tus hermanos, cuando sirves a alguien en la congregación, cuando sirves a alguien en la sociedad, tú estás sirviendo a Dios. El servicio es importante. Esta es la manera en la cual nosotros servimos a Dios cuando estamos sirviendo a los demás. ¿Qué es lo que estamos enseñando? En esta 4ª cualidad pusimos un globo como imagen, o globos como imagen. ¿Por qué un globo? Bueno, porque un globo está inflado. Y eso es lo que muchas familias hacen con sus hijos, los inflan. Están inflados de puro ego. Están inflados de mucho consentirlos. Están inflados, no son lo que realmente tienen que ser, porque simplemente va a ser necesario que alguien les haga así para que ese globo, perdón, ya desperté a 2 que 3, explote. Entonces, ¿cómo hago para que mi hijo no esté inflado de ego? Para que mi hija no esté inflada de ego, para que mi esposo, mi esposa, para que mi familia no esté inflada de ego. Bueno, servir a los demás. No centrarse en nosotros mismos, en que nuestro mundito somos nosotros. No nos importa lo que esté pasando la otra familia, lo que esté pasando en la iglesia, no me importa. Mientras yo esté bien, mientras tú y yo estemos bien, todo va a estar bien. Bueno, suena bien, pero solamente estás centrando la vida de tu pequeño y de tu pequeña en ella misma o en él mismo. Y eso los hace egoístas, los hace berrinchudos, los hace personas egoístas. Y en el matrimonio, déjeme que le cuento, solo importan ellos, lo que ellos sienten, lo que ellos dicen. Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, que la vida no se trata solo de nosotros. Hay más personas en el universo y que el centro de este universo es Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sirviendo a los demás. Esta es una de las lecciones más claras que mis padres me han dejado. Yo aprendí a servir a Dios porque yo vi a mis padres servir a Dios. Mi padre desde que era un niño, él servía a Dios. Siendo un jovencito, él servía a Dios. Sirviendo a Dios, conoció a mi madre. Y ellos, siendo muy jovencitos, se casaron. Eran muy pobres. No eran personas de dinero o de una situación acomodada para nada. Ellos empezaron a servir a Dios aún con todas sus incomodidades y necesidades, pero ellos siempre han enseñado a sus hijos, nos han enseñado, nos han modelado el que necesitamos servir a Dios. No es una condición de decir, bueno, ya estamos cómodos, ya estamos bien, bueno, ahora vamos a servir a Dios. No. Muchas veces con necesidades, muchas veces con situaciones donde no teníamos, nuestros padres nos enseñaron a dar, a desprenderte, a servir a los demás. Y esto va muy a tono con lo que Pablo decía. Dice, yo no soy rico, pero hago rico a muchos, ¿no? Esto es muy, muy cierto, porque Pablo, aunque dice, yo no soy rico, pero puedo enriquecer la vida de otros. Y esto es cierto. Enseñamos a nuestros hijos que es necesario servir a los demás. Entonces, por ejemplo, de mi padre, él es una persona muy desprendida. Él tuvo una infancia muy complicada económicamente, y mi padre es algo que le gusta hacer mucho, le gusta ayudar a las personas. Y cuando digo, lo digo realmente en serio, porque él es una persona que se desvive por dar al que le pide, el que le
pone la mano, el del semáforo, el que cualquier persona que le dice. Mi papá siempre ha sido muy desprendido. Yo incluso cuando era adolescente yo me enojaba porque mi papá hasta se desvivía por ayudar y dar. Y yo decía, espérate, tranquilo, ¿no? Porque yo muchas veces cuando estás estacionado en el centro comercial y sales y te echa el viene, yo sé que muchos de ustedes sacan lo primero que tienen ahí, son 5 pesos, son 10 pesos. Mi papá agarraba 50, mi papá agarraba, no sé, alguna cantidad que tú dices, no es normal, ¿no? Yo decía, papá, pero ¿para qué les das tanto? Pero es que yo siempre he aprendido eso de mi papá. Dice, nunca dejes de darles, nunca dejes de apoyarles. Si tú tienes en la bolsa, da lo que tienes, apoya a la gente en necesidad. ¿Por qué? Porque eso es algo que aprendemos en familia. Si tú quieres que tus hijos sean generosos, tú tienes que ser una persona generosa y tienes que enseñarles a tus hijos a que sean generosos, a que no sean codos, a que no sean agarrados, sino que sean desprendidos, que no se adueñen de las cosas, que entiendan para qué sirven las cosas. Eso lo aprendí de mi padre. De mi madre he aprendido el ser hospedador. Mi madre muchas veces hospedó a mucha gente en la casa. Hubo temporadas donde yo despertaba y había personas en mi casa que yo decía, ¿y estos quiénes son? Entonces, bueno, me pasó muchas veces porque mi mamá hospedaba pastores, hospedaba ministros, y de repente pues yo no me daba cuenta, y cuando de menos me daba cuenta ya alguien había en mi cama, ¿no? Ya estaban durmiendo, ya estaba ocupada mi cama. Bueno, porque mi mamá se desvivía en hospedar, porque eso es el principio del servicio. Entonces yo sé que algunos de ustedes no son muy hospedadores, o a lo mejor no se han puesto a prueba, pero que este año a lo mejor pónganse a prueba, sean personas hospedadoras, sean buenos anfitriones, sirvan a los demás de esa manera. Entonces es un ejemplo sencillo si tú quieres, pero son lecciones que yo aprendí de parte de mis padres: a ser generoso, a ser hospedador. Dice aquí Hebreos 10:24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo esta tarde? Estamos motivándote a realizar actos de amor y buenas acciones. Luego dice Hechos 10:1 respecto a este hombre Cornelio. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Me llama la atención esto, que de la misma condición que era Cornelio, eran todos los de su casa. Y nos dice cómo eran generosos y oraban a Dios con frecuencia. Entonces no nomás era el jefe de la casa el que lo hacía, sino que todos los de su casa tenían la misma condición. Y esto es muy importante. Pónganse de pie, por favor.